Muy buenas tardes, amados hermanos, iglesia del Señor Jesucristo. Qué rico volver otra vez a conectarnos por medio de este lugar, de este medio, en estos momentos, y le damos gracias a mi Señor porque aquí está con nosotros. Se está cumpliendo todos los días esa palabra que Él nos dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta aquí Él está con nosotros. Y si en medio de tantas cosas que han venido dentro de nosotros está ese fuego, es porque Él está aquí. Todos los días nos está sustentando, nos está fortaleciendo, nos está guiando, nos está indicando qué es lo que debemos de hacer, y le damos gracias a Dios por eso. Sé que para el día de hoy hay un mensaje de Dios para nuestras vidas. Esos mensajes de Dios son vida, transforman, renuevan, fortalecen, nos muestran el camino, nos preparan para ese día glorioso, nos indican qué es lo que nosotros todavía hay para poder tratarlo en nosotros, sacarlo, expulsarlo, cambiar lo que debemos de cambiar conforme a la palabra del Señor. Esta palabra es luz para nosotros y por lo tanto abramos el corazón, el entendimiento, abramos el entendimiento para atender lo que Dios nos está diciendo. Y yo quiero invitarlos allá a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, voy a leer el 3, versículo 3 y versículo 4. Dice que si nuestro evangelio está encubierto, a los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo leí en la antigua versión. Uno de los problemas grandes que tiene la humanidad, que son muchos problemas, y uno de los problemas de la humanidad entera, generalizando, de hoy en día, es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Muy grande es ese problema. Difícil, con todas las cosas que nosotros estamos viviendo, es una evidencia. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, inició su ministerio aquí en la tierra, hablaba sobre las tinieblas, la ceguera, el entendimiento que está cerrado. Y uno de los textos que Jesús habla refiriéndose a la oscuridad que hay en la tierra, que está controlando el mundo entero, dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Asentada en tinieblas es como tener un fundamento en las tinieblas, es tener como el reino de las tinieblas gobernando, es tener el reino de las tinieblas como el principio fundamental del mundo. Eso es lo que Dios está diciendo, y se refiere a una ciudad, a una nación, a un pueblo, a una clase de personas, a una familia, etcétera. La podemos discernir de esta manera. ¿Y a qué se debe la ceguera espiritual? El entendimiento cegado. Dice en el texto que leí hace un momento, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Repito, la causa de la ceguera que hay, de la ceguera del entendimiento en el mundo entero, es el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Esa es la razón. Y el Dios de este siglo es el diablo. Y para poder entender esto, tenemos que de pronto analizar profundamente lo que Dios nos está queriendo decir. Y el entendimiento cegado no es otra cosa que estar apartado de las cosas de Dios.
¿Por qué motivo el entendimiento está cegado? ¿Por qué el diablo ha tenido efectividad en cegar el entendimiento de las personas? Porque las personas se alejaron de Dios. Obviamente, una persona que tiene entendimiento, pues tiene luz. Y la luz es Dios mismo. Entonces, una persona que tiene a Dios es una persona que tiene entendimiento. Y si tiene entendimiento para una persona, entonces todas las cosas son entendibles, todas las cosas son claras, tiene discernimiento de lo que es sano, de lo que es malo, de lo que es bueno, de lo que es oscuro. Para el que tiene el entendimiento y el que tiene la luz, todas las cosas son nítidas, no hay nada oscuro, no hay nada escondido, no hay nada de pronto de que la persona esté pensando de que le va a tropezar y no sabe de a dónde viene. Nosotros sabemos qué es lo que está viniendo y tenemos clarito esto, qué nos va a venir después, y lo tenemos entendido porque tenemos la luz, que es Dios. Todas las cosas para Dios son sencillísimas. Asimismo, para los que andamos en Dios, todas las cosas son sencillas. Pero una persona que no tiene a Dios no tiene entendimiento. Y todas las cosas para esa persona que no tiene entendimiento, las cosas espirituales son demasiado complicadas para comprender. Demasiado complicadas para entender. Muy complicadas. Y no las puede entender. Es imposible poder comprenderlas. Puede escuchar todo lo que Dios está hablando, lo que Dios dice, y Dios habla de muchas maneras. Puede ver todo lo que Dios está haciendo, puede ver cómo Dios se está moviendo, pero nunca va a poder entenderlo. Antes las juzga, dicen, esos son locura, son cosas fanáticas, son cosas que se está inventando la gente, porque el entendimiento de las personas está cegado, bloqueado, embotado. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre animal, lo leo en la antigua versión, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra discernir está diciendo claridad, está diciendo entendimiento. Y decía que el entendimiento es luz, y luz es Dios. Entonces, si nosotros tenemos a Dios, entonces tenemos discernimiento, las podemos comprender. Y para poder entender algo sobre el entendimiento, busqué de pronto en el diccionario normal de la Real Academia, y busqué el diccionario de sinónimos, antónimos, busqué en el diccionario de etimológicos, y encontré lo siguiente, resumiendo lo que es entendimiento. El entendimiento, según el diccionario, es la potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, entiende las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. El entendimiento es la razón humana. Ese es el entendimiento. Y nosotros sabemos que ese entendimiento fue dado por Dios y fue dado a todo ser humano. A todo ser humano le fue dado entendimiento. Los sinónimos del entendimiento, para que podamos entender algo mejor esta palabra, son la comprensión, el juicio, la lucidez, la razón, discernimiento, el intelecto, la inteligencia, el talento, la capacidad que tienen las personas, el ingenio que tienen las personas. Eso podemos decir como entendimiento. Ahora, los animales tienen en alguna manera pensamientos, en alguna manera tienen algún afecto que lo demuestran para sus amos, en alguna manera tienen lealtad, pero esas cosas de ellos se ven como el resultado de un estímulo que ellos reciben.
Si de acuerdo al estímulo que ellos reciben, eso mismo ellos reflejan. Si a un animalito, a una mascota se le da mucho afecto, pues él responde a ese afecto. Si a un animalito se le da agresividad, él responde a esa agresividad. Porque él no tiene entendimiento, no tiene una razón. Y nosotros entendemos que, volviendo al entendimiento, ¿quién es el que cegó el entendimiento? Lo dice muy clarito. El entendimiento lo cegó el diablo. Y nos da una comprensión del por qué los seres humanos se comportan como lo vemos todos los días. El entender esto, ¿qué es el entendimiento? Y saber que el ser humano tiene el entendimiento cegado y saber quién fue el que cegó el entendimiento. Entonces ahí nosotros podemos comprender el por qué el ser humano se está comportando como lo vemos hoy en día. ¿Por qué es ese comportamiento? ¿Por qué el ser humano perdió el afecto, perdió la humanidad, perdió la decencia, perdió el respeto, perdió el temor a Dios, perdió la bondad que Dios le ha dado? Porque el entendimiento, el diablo se lo cegó. Si el entendimiento de todos los seres humanos no hubiese estado cegado, nunca rechazarían todo lo que viene del cielo. Repito esto, si el entendimiento en los seres humanos no estuviese cegado, entonces entenderían todos lo que viene del cielo, lo que viene de Dios. Lo entenderíamos a Dios, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Él hace, qué es lo que viene de Dios, qué es lo que no viene de Dios. Y al entenderlo, si el entendimiento estuviese libre de toda ceguera espiritual, de todo embotamiento, de todo bloqueo, entonces las personas correrían a buscarle a Dios como lo estamos haciendo nosotros. Lo anhelarían, tenerlo, conocer de Él. Lo desearían y dejarían todo lo que tiene prioridad en sus vidas para darle prioridad a Dios, los que tienen entendimiento. Entonces, hablando sobre esto, podemos discernir en quiénes de los que estamos hablando, algunas personas que conocemos, que distinguimos si tienen el entendimiento cegado o de verdad lo tienen abierto, lo tienen liberado. Si algunas personas corren en medio de las circunstancias, dificultades, corren a buscarle a Dios, es porque tienen el entendimiento abierto, porque buscaríamos a Él, lo entenderíamos y sabríamos que de Él es el único que viene la ayuda. Esta verdad el Señor Jesucristo nos la enseñó cuando estando en la cruz del Calvario, y podemos nosotros saber esta palabra porque todos en alguna ocasión la hemos leído. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, allá, después de haber recibido tantos azotes, toda la tortura que le dieron, entonces estando en la cruz, mira a los soldados con un aprecio, con un cariño, los mira con un amor grande, viéndolos que ellos tenían el entendimiento cegado y no sabían lo que hacían. Entonces Jesucristo le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba dando a entender esa verdad, que el mundo tiene los ojos del entendimiento abiertos, y los soldados y los fariseos, saduceos, toda la parte religiosa que fueron los promotores de la muerte de Jesucristo, hubiesen tenido el entendimiento abierto, no habían hecho lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, porque Él nos está abriendo los ojos del entendimiento. Porque el diablo, el Dios de este siglo, pudo cegar el entendimiento. Porque el diablo, el Dios de este siglo, pudo hacer esto. ¿Y sobre quiénes lo hizo? Y la respuesta es que el hombre no le ha creído a Dios. Vamos al texto central, 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esa palabra incrédulo quiere decir no creerle a Dios. Eso es. Entonces, ¿sobre quiénes? El Dios de este siglo es que cegó el entendimiento. Los que no le creyeron a las palabras de Dios. La respuesta es que nosotros no le hemos creído a Dios.
El mundo no es que no crea en Dios, sí, el mundo cree en Dios, cualquier persona cree en Dios, cree que existe, incluyendo los que se autodenominan ateos. De alguna manera ellos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Esa es la diferencia. No le creen a Dios, no le creen a las palabras que Él está hablando, que Él está diciendo. Y esta verdad no es únicamente, óigalo bien, a los que nosotros llamamos inconversos o los incrédulos, porque ese es un término que en el cristianismo se expresa, los inconversos, los incrédulos, para dar a entender los que son de nuestra iglesia y los que no son de la iglesia de Jesucristo. Este término de Dios según el entendimiento de los incrédulos también aplica para todo el pueblo de Dios. Aplica para eso, porque parte del pueblo de Dios son incrédulos, no le creen a lo que Dios está hablando. Y algunos que de pronto que me han estado escuchando y que mucho tiempo atrás Dios me ha permitido pastorearlo y hemos visto la gloria de Dios y cuántas palabras que Dios nos ha estado hablando unas y otras, cuántas de esas palabras la iglesia está obedeciendo. Incrédulos, y entonces no creerle a Dios es un terreno abonado, es como una puerta abierta para que el diablo nos bloquee el entendimiento, para que el diablo impida que nosotros podamos comprender todas las cosas. Entonces nosotros mismos somos los responsables de que el diablo pueda cegar nuestro entendimiento. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios, y creerle a Dios es tomar esa palabra, practicarla, obedecerla, hacer lo que Él nos diga, entonces en esa medida el entendimiento de nosotros está abriéndose. Cada vez es más amplio, y cada vez nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, y es una libertad grande. Quizás algunos que en las iglesias puedan decir, pero es que yo he escuchado todo lo que Dios me habla, y lo que Dios está hablando. Algunos dicen, pero yo estoy dentro de la iglesia. Sí, están dentro de la iglesia, pero no han creído lo que Dios está hablando. ¿Por qué podemos decirlo? Porque siguen lo mismo, no hay un cambio. Y la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo allá en uno de los libros de Timoteo, dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Redarguir, corregir, instruir, cambiar nuestra vida entera. Y si esa palabra no está cambiando nuestra vida, entonces nosotros estamos dentro de los incrédulos. Y dentro de los incrédulos corremos el riesgo de que el entendimiento sea completamente cegado por el reino de las tinieblas. Quizás algunos están en ese punto, y es un riesgo grande. Y mire lo que Dios dice en su santa palabra. Y quiero que usted vaya al libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 3 y versículo 4. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue a la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Tengamos en cuenta esa palabra, apartó, primera vez que la hice. Versículo 3. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Versículo 6. Y dijo Dios, sea un extendimiento en medio de las aguas, y haya apartamiento. Segunda vez. Estoy leyendo en la antigua versión. Y haya apartamiento entre aguas y aguas. Versículo 7. E hizo Dios un extendimiento y apartó. Tercera vez que habla de apartar o separar. En la versión Reina Valera habla de separar. Y vamos a tener en cuenta esto. Y sigo leyendo. Vuelvo a leer el versículo 7. E hizo Dios un extendimiento y apartó las aguas que estaban debajo del extendimiento. El extendimiento es un espacio amplio. El entendimiento de las aguas que estaban sobre el extendimiento. Y fue así. Dios
Yo quiero decirle, Dios no dejó una trampa al hombre para que más adelante cayera en el pecado. No, de ninguna manera. Es un punto que quiero aclararlo. Dios diseñó todo para que el hombre no se sintiera como una marioneta, como un robot, como un computador que únicamente se acciona cuando alguien lo toca o que es accionado por la fuerza de alguien. Dios le dio al ser humano una independencia, una capacidad de razonar, de tener una voluntad para él mismo decidir. Y eso es especial. Eso no lo tienen los ángeles. El hombre le dio esa capacidad y eso es parte de la imagen y la semejanza de Dios que Dios nos dio a nosotros. Para que el hombre tuviese una verdadera libertad, Dios le dio más que una opción, más que una opción. Y es como si a alguien de pronto le entregaran una mansión grande para que esa persona permanezca ahí, para que viva allí. Libertades al estar en esa mansión, que la persona que le entregó esa mansión le dé las llaves. Entonces la persona que está dentro de la mansión, como tiene las llaves, tiene la facultad de salir y de entrar de esa mansión cuantas veces quisiera. Pero no lo hace porque dentro de esa mansión hay cantidad y cantidad de bienes. Todo lo que necesite lo que necesite está en esa mansión: comodidad, espacio, alegría, diversión, alimento, seguridad, protección, afecto, cariño. Y bueno, ¿para qué va a salir de esa mansión? Pero tiene las llaves para salir. Eso fue lo que Dios hizo con el hombre. Lo colocaron en el paraíso, lo colocó ahí y le dijo: usted tiene la opción de salirse del paraíso. Fue en la desobediencia. Esclavitud es meterlo en una mansión y no darle las llaves. Obligadamente tiene que contentarse con lo que hay ahí adentro. Y Dios nos dio a nosotros una libertad. Y qué precioso es eso. Y Dios nos dio a nosotros la capacidad para decidir. Y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y mire lo que dice: separó la luz de las tinieblas. Y vuelvo otra vez al tema. Dios separó la luz de las tinieblas, separó lo que es de Dios y separó lo que es del diablo. Las tinieblas simbolizan a Dios. Y la luz simboliza a Dios y las tinieblas simbolizan al reino de las tinieblas y al diablo. Entonces, desde un principio Dios plantó un precedente por siempre de decir: lo que es de Dios no puede estar con lo del diablo y lo que es del diablo no puede estar con lo de Dios. Separó las dos cosas. Y qué precioso eso. En otras palabras, creó como un límite para eso. Y espacios para cada uno. Le dio al diablo su propio espacio. Y gloria a Dios. El hombre tenía el entendimiento, el discernimiento para saber qué era lo que le correspondía a Dios y qué era lo que le correspondía al diablo. Y entonces tenía la capacidad de hacer también separación entre Dios y el diablo. Antes de que Dios creara al hombre y lo plantara sobre el planeta Tierra, ya estaba el diablo allí en ese lugar. Y repito esto: antes de que el hombre fuese creado, el diablo ya estaba ahí en el sitio, ya estaba en la tierra, pero no tenía ningún dominio, no tenía ningún control, ningún gobierno sobre nada de lo que había en la tierra. Era como si fuese un cero a la izquierda. Pero cuando el hombre fue creado por Dios y plantado sobre la tierra, Dios le dio dominio, le dio gobierno, le dio control sobre toda la tierra. ¿Y sabe quién estaba ahí también? Pues el diablo. Y entonces, ¿quién era el que controlaba al diablo? Pues el ser humano, el hombre. Porque el hombre era el Señor en la tierra. El hombre, como gobernador de todo,
tenía comunicación, tenía contacto con el mismo diablo. Claro, el hombre hablaba con el diablo, pero no era afectado en lo más mínimo, porque el que tenía el dominio era el hombre, no el diablo. Entonces, pero el hombre, aun cuando tenía comunicación, contacto con el diablo, el hombre tenía la capacidad de hacer separación entre lo que es de Dios y lo que era del diablo. Tenía la libertad de decidir. Y un día, pues, decidió más. De esa manera, Adán, en esa capacidad de decidir, de hacer separación, división, de decir no puedo mezclar lo de Dios con el diablo, y aunque tenía la oportunidad de hacerlo, entonces así vivió N cantidad de años. No se sabe cuántos años Adán vivió de esa manera. Disfrutó, gozó, se deleitó de todo lo que Dios le había dado ahí en ese lugar, disfrutó de ese Dios, disfrutó de lo que Dios le había creado y todo. No tenía necesidad de buscar otro lugar para experimentar algo nuevo, y si él necesitaba una experiencia nueva, lo único que tenía que hacer, abrir la boca: Padre Dios, yo quiero que usted me enseñe otras cosas nuevas, y Dios de una vez le tenía todo, pero dentro de los propósitos de Dios. ¿Qué necesitaba el hombre? Y si necesitaba más, Dios de una vez se lo creaba. Estoy seguro de esto. Y gloria a Dios. Si el hombre quería experimentar algo nuevo, otro paraíso, yo creo que Dios le había hecho otro paraíso. Pero con ese paraíso era suficiente. Vivir ahí, qué especial. Y es lo que anhelamos nosotros en ese día. Los que han llegado allá a ese lugar, al paraíso, no quieren nunca volver a saber nada de este planeta Tierra. Allá hay de todito, y gloria a Dios. Así vivía Adán. El apóstol quería decir algo. El apóstol Ricardo Di Rocco decía de un cierto evangelista, refiriéndose a este tema, y lo tomo, a cierto evangelista que se estaba comiendo un churrasco riquísimo, delicioso, y cuando llegó la voz del diablo, le dice: usted se está comiendo, está disfrutando este churrasco aquí, mientras que los niños en Haití se están muriendo de hambre, y usted, ¿no le parece justo eso? Entonces, aquel evangelista de manera inmediata soltó los cubiertos y comenzó a sentir un remordimiento, y decía: pobres esos niños de Haití, se están muriendo de hambre, y yo aquí me estoy comiendo este sabroso churrasco, me siento culpable. Y comenzó como a quebrantarse, cuando de repente el Espíritu Santo le habla y le dice: ¡hey! Cómase ese churrasco, disfrútelo, disfrútelo. Entonces él le dijo: pero Señor, esos niños de Haití no tienen nada que comer, no tienen nada que comer. Y el Espíritu Santo le dice: los chicos de Haití no tienen que comer porque sus padres eligieron las tinieblas. Pero tú eligiste usted no eligió las tinieblas, tú eligiste la luz. Por lo tanto, disfruta lo que usted eligió. ¿A qué voy con esto? Muchos, ¿por qué están padeciendo? ¿O por qué muchos están viviendo en esta tierra felices en medio de las situaciones terribles que están pasando? Es de acuerdo a lo que hemos elegido. Los que hemos seguido a Dios, no es que no sintamos ningún dolor, el cuerpo no siente, pero disfrutamos todas las cosas. Nos gozamos todas las cosas, porque primero estamos en la luz, y lo otro, pues eso fue lo que nosotros elegimos. Y el que elige la luz, pues ¿qué va a tener? Pues todo clarito, todas las bendiciones. El que elige a Dios, ¿qué puede tener? Pues todo lo que Dios da. Y el que elige las tinieblas, ¿qué puede tener? ¿Qué puede cosechar? Y muchos de nosotros
muchos de nosotros hemos padecido grandes cosas aquí en la tierra porque nuestros antepasados eligieron las tinieblas y no eligieron la luz. No hicieron separación entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y Dios lo hizo antes para enseñarle al hombre qué es lo que debía elegir. Ahora entendemos por qué muchos países se encuentran en la forma como se encuentran. Países demasiado terribles para vivir. No todos los países de la tierra son así. No. Pero hay unos países que vivir es terribles. ¿Y por qué motivo esos países están viviendo de esa manera? Pues por lo que estamos hablando. Porque los gobernadores de esos países no han elegido a Dios. Eligieron las tinieblas. No han hecho separación entre lo que es de Dios y las tinieblas. En algunos eligieron solamente las tinieblas y en otros pues tienen de las dos cosas y no han sabido separar, hacer un expandimiento, un espacio entre las unas y las otras cosas. Y por eso están padeciendo. ¿Por qué los Estados Unidos llegaron a ser una potencia mundial? Y ser un país, era un país como los otros países. ¿Por qué ahora es una potencia mundial? Porque es un país próspero. Porque ahora, y por muchos años se ha establecido así, llegó a tener muchas abundancia de bendición, tanto que le ayuda a un país y al otro, y eso lo podemos ver todavía. Muchos están diciendo, me voy para los Estados Unidos, al sueño americano. ¿Por qué no dicen así lo mismo en relación con otros países, con el respeto de esos países? Corea. ¿Por qué no dice me voy a cumplir el sueño coreano? ¿Por qué no dice me voy a cumplir el sueño cubano? ¿Por qué no dice me voy a cumplir el sueño ruso allá en Rusia? Porque los Estados Unidos, cuando solo eran una nación como las otras del mundo, eligió hacer separación de lo que era de Dios y lo que era del diablo. Eligieron a Dios para que los gobernara. Tomaron esos textos que leímos al principio, hace un momento, Génesis capítulo 1, versículo 2, 3. Cómo Dios hizo separación para que el hombre también supiera hacer esa separación. Los Estados Unidos hicieron esa separación y fueron varios periodos en que ellos le dejaron a Dios el gobierno. Hubieron varios periodos en que los presidentes eran cristianos, entregados a Dios. Y la mayoría de ministros, senadores, eran cristianos. Entonces instituyeron el cristianismo en los Estados Unidos, en toda la nación. Todas las escuelas, las universidades tenían que tener la educación cristiana. Y la educación cristiana en los Estados Unidos fue impuesta. Iglesias cristianas evangélicas, y eso duró varios años. Y todavía hay grandes universidades muy prestigiosas que llevan hasta los nombres de los cristianos que fueron de renombre en ese país. Por esa razón, porque le dieron el espacio a Dios, hicieron separación entre la luz y las tinieblas y eligieron la luz. Por eso fue que llegaron a ser potencia mundial. El 23 de mayo encontré un artículo en el periódico aquí en Colombia. El 23 de mayo del 2017, en el periódico El Nuevo Ciclo, de circulación nacional, apareció en una columna del periodista Samuel Hoyos un tema sobre el debate en el Congreso de la República de aquí de Colombia sobre la adopción de niños por parejas de homosexuales.
Saqué algunos apartes cortos. Y saqué unos apartes no seguidos, sino que saqué para dar un pensamiento sobre esto. Y mire lo que dice. Lo que dice. La senadora liberal Vivian Morales acompañó una iniciativa ciudadana respaldada por 2.3 millones de colombianos que le solicitaban al Congreso de la República convocar a un referendo para que los ciudadanos se pronunciaran sobre la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La discusión fue interesante. Se escucharon sólidos argumentos a las dos partes y finalmente se hundió en el tercer debate a solicitud del gobierno, la parte del gobierno. Y entonces hago un paréntesis ahí. ¿Por qué se hundió? Desde ahí se ve claramente cómo nuestros gobernantes están eligiendo las tinieblas. Están eligiendo las tinieblas. Y sigue, mire lo que sigue diciendo. Pero más allá de la respetable posición que cada uno pueda tener al respecto, me sorprendió, dice el periodista, la intolerante descalificación de la que fue víctima el representante Silvio Carrasquilla, quien acudió a sus más íntimas creencias para argumentar su voto a favor de la convocatoria del referéndum. Carrasquilla citó pasajes de la Biblia para sustentar su convicción frente a la necesidad de garantizar a los niños una familia compuesta por un papá y por una mamá. Las críticas no se hicieron esperar. Importantes medios y periodistas censuraron su derecho a la libertad de culto y a la libertad de expresión. Gritaron con rabia que este era un país laico, que tenía que legislarse con la Constitución, no con la Biblia. Eso sucedió. Usted puede buscar ese artículo ahí, y ahí está en el internet. Como si la Constitución de un país laico no defendiera al derecho del cristiano a defender o a manifestar sus creencias. Tan válido es estar, mire lo que escribió acá, lo que escribe ahí. Tan válido es citar a Cristo como a Marx. Lo ponen en el mismo lugar. Tan legítimo es representar los derechos de la comunidad LGBTI en el Congreso como los derechos de los intereses de las iglesias cristianas, judíos o católicas. Entonces nos ponen a nosotros en la misma posición del pecado. Esto es terrible. Esta es nuestra Colombia. Esa es nuestra Colombia. Desde nuestros gobernantes principales no han hecho una separación de lo que es correcto, de lo que es de Dios. Y Dios lo hizo desde el principio, desde antes de que el hombre lo colocara en esta tierra. Dios lo hizo y le enseñó al hombre cómo debía de hacer separación de las cosas. Ahora miren nuestros gobiernos lo que están haciendo. Qué terrible esto. Y gloria a Dios. Es una separación de que ellos deben dar dentro lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Prima las leyes de la tierra que las leyes de Dios. Y tremendo esto. Esas decisiones y muchas otras más decisiones son las que han llevado a los países poco a poco, óigalo bien, poco a poco al abismo, en las manos del diablo, del devorador, del Abadón, que es una potestad del diablo, es una de las esencias del mismo diablo. Los manda al abismo poco a poco, al hoyo profundo de la destrucción completa. Porque hay hogares que nunca han tenido un progreso. No estoy criticando, no.
Estoy exponiendo una palabra que está aquí en la sagrada palabra de Dios, que al tomarla, si nosotros abrimos el entendimiento, le creemos a Dios y comenzamos a operar, a hacer, a vivir de acuerdo como lo que Dios nos está haciendo, entonces el diablo no tiene otra opción sino soltar nuestro entendimiento, y al soltar nuestro entendimiento, entonces viene la luz para iluminarnos, para poder salir de ese hoyo. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué hay hogares que nunca han tenido un progreso? Nunca han prosperado. En lo único que han prosperado es en los problemas. Y los que me escuchan pueden dar testimonio que en algunos hogares se está pasando eso. Cada vez son más y más problemas. Cuando tenían los niños pequeños, los problemas pequeños, se han escuchado eso, pero cuando son grandes, ahora los problemas son grandes. Y entonces esa generación de ese hogar, de esos papás, transmitió a los hijos. Esos hijos cuando sean grandes, porque ya hay así personas, y cuando produzcan allá hijos, no hablo de hogares, porque ellos no van a poder tener hogares, sino que van a engendrar hijos de la misma manera, van a ser los hijos. ¿Por qué dicen? Un dicho cotidiano en el mundo que se escucha: crea cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué están diciendo esto? ¿Por qué hay personas que siempre están inspirando lástima? Pobrecito, no tiene nadita que comer, hagámosle una recolecta y tome. Le llevan los sobraditos del almuerzo. Lo que allá le sobra, camine, pobrecita la familia. No tiene nada que comer. En los momentos de crisis lo miran y dicen, pobrecitos, y se conduelen y le botan allá las limosnitas. Le llevan las sobras del almuerzo. Y compran allá de pronto un mueble nuevo porque ya ese está como obsoleto, entonces van y se lo llevan allá. ¿Por qué hay familias así, de esa manera? ¿Por qué hay así familias? Viven siempre en las necesidades, en la pobreza, en las dificultades. Porque hay padres que tienen que ver a sus hijos esclavos del vicio, esclavos del licor, hijos que son despreciados por otras personas. Porque hay papás que tienen que decir, ¿por qué me desprecian mis hijos? ¿Por qué todos los miran mal? Si es en la calle, los vecinos los miran mal. Si es en la escuela, si en el colegio, los miran mal. ¿Por qué motivo? ¿Por qué nuestros hijos? Algunas personas dicen, ¿por qué mis hijos son siempre los problemas? Son los que causan problemas. Porque esas hijas no tienen una estabilidad social. Nunca pudieron conformar un hogar. Porque esos hijos nunca pudieron conformar un hogar. Porque esas hijas nunca pudieron conformar un hogar, sino que están sirviendo de objeto sexual del uno y del otro. Yo no sé si alguien se pueda preguntar esto, pero tengo que decirlo porque el entendimiento de nosotros tiene que ser abierto. Y lo que abre el entendimiento es acercarnos nosotros a Dios, escuchar las palabras que Dios nos está hablando. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tantas cosas? ¿Por qué muchos han podido progresar y tienen unos buenos empleos, tienen unas buenas casas? ¿Y por qué han podido construir? ¿Y por qué tienen esto? ¿Y por qué tienen aquello? Y yo no. ¿Usted no se ha preguntado? Si usted está viviendo de esa manera, tiene que preguntarse. Y yo puedo decir, porque eligieron vivir en las tinieblas. Lo repito, porque eligieron vivir en las tinieblas y rechazaron la luz. Por ese motivo fue. Algunos dicen, yo soy cristiano, pero yo soy cristiano. Asisto a la iglesia. Y ya hace mucho tiempo. ¿Por qué me ha sobrevenido todo esto? La respuesta es la misma. Exactamente la misma. Porque en todo el tiempo de que está asistiendo a la iglesia y que se es cristiano,
no han tomado una decisión de vivir únicamente en la luz. Un tiempo viven en obediencia a Dios, otro tiempo en lo que les ofrece este mundo. Un tiempo viven en tinieblas, otro tiempo viven en Dios y tienen un revuelto, y eso no es pecado, y eso si todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Sigan viviendo de esa manera y seguirán cosechando. El que sigue a Dios, ¿qué podemos recibir de Dios? Pues todas las cosas buenas. Y el que sigue al diablo y allá no puede hacer separación, no puede apartar de su vida lo que es de Dios y lo que es del diablo, y apartar de su vida lo que es del diablo y acogerse únicamente a la Dios, pues entonces ¿qué le puede esperar? ¿Qué le puede esperar? Es necesario tomar una decisión, y esa decisión no depende del diablo, no depende de Dios, no depende del pastor, depende de usted y de mí. Depende de cada uno de nosotros, de saber tener discernimiento, de dividir, separar de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos están viviendo y viven en el momento muy cómodamente con lo del mundo y con lo de Dios. ¿Y eso qué tiene de malo? Y algunos pueden decir, sí, yo sé eso, pero, y colocan ahí el pero por delante. Espere más adelante. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Las tinieblas y la luz nunca podrán vivir en el mismo lugar. Nunca va a haber progreso en la persona que no ha hecho separación de lo que es de Dios y de lo que es de Él, Dios de este siglo y lo que es de este mundo. Nunca esa persona va a tener un avance espiritual. Quizás consiga plata. Sí, consiga plata, pero esa plata va a ser el que lo va a mandar a usted. Sí, eso es lo que estamos viendo. Pero los que elegimos a Dios, claro, Dios nos va a dar riquezas, pero esas riquezas van a ser nuestro esclavo a nosotros. Ellos son nuestros esclavos, no nosotros somos los esclavos de las riquezas, porque Dios bendice abundantemente. Y nosotros podemos entender claramente todas estas cosas. Y dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Y yo sé que esta palabra para algunos quizás es como muy fuerte, es como muy dura, pero si no la decimos de parte de Dios, si no la decimos, entonces lo que viene más adelante les va a alcanzar. Les van a golpear, les van a porrear, algunos no van a aguantar y se van a morir. Y se perdió completamente todo. Y Dios nos está hablando para percatarnos, para prepararnos. Y para en esta tierra, así todo el mundo esté llorando, nosotros estemos felices. Estaba allá Esteban, uno de los mártires. Aunque le estaban dando pedradas y estaba agonizando, él no tenía ningún aburrimiento, no tenía ninguna depresión. Antes se disfrutaba, y en ese momento una de esas pedradas le dio tan fuerte que como que casi lo manda de una vez al otro lado. Y él, al mirar arriba, él podía describir y lo habló. Veo a Jesús, le veo sus manos, mire su rostro, mire ese rostro tan bonito, tan precioso, tan cariñoso, me está esperando. Eso es tener a Dios. Y qué precioso. Y Dios nos está llamando. Jeremías 2:13. Quiero que lo leamos. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eligieron mal. Si nosotros hoy no despertamos, hace unos días Dios nos decía, pare, dígale al mundo, yo lo dije en la predicación, pare. Si nosotros no hacemos un pare del pecado, nos va a arrastrar el abadón, nos va a llevar a la profundidad. Despertémonos y volvámonos a Dios. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 30, y con esto concluyo. Versículo 19. Léalo bien, señálelo en su Biblia, medítelo bien, escríbalo allá en una cartulina bien amplia y escríbala en la pared. Y clávela allá en la pared, así sea con cinta.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¡Qué libertad que Dios nos ha dado! Dios ha puesto delante de nosotros la luz y las tinieblas. Nos ha mostrado el camino de Dios y nos está mostrando a dónde nos conduce el camino del diablo. Y lo entendemos claro. Lo entendemos clarito. Y dice Dios: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Dios dice, escoge pues. ¿Y qué nos recomienda? ¿Qué nos dice a nosotros que debemos de escoger? Escoja la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Detrás de usted hay unos hijos. Detrás de usted hay unos nietos que van a cosechar, van a recibir lo que usted sembró. Si usted hasta aquí ha elegido tinieblas, esos hijos van a recoger tinieblas. Si usted eligió luz, esos hijos van a recibir bendición. Si usted abrió brecha en el reino de los cielos, esos hijos van a entrar por esa brecha. Y si usted sigue abriendo brecha en las tinieblas, sigue rechazando a Dios, eso van a recibir sus hijos. Así hay países enteros. Hay países enteros. Mire un país cerca de nosotros, Venezuela. Eligieron al diablo. Le entregaron al diablo el país. Desde las alturas. Le entregaron al diablo. Y regaron quién sabe cuántas de pócimas en las ciudades principales de Venezuela. ¿Y ahora qué están recogiendo? Bendiciones de Dios, abundancia de Dios, paz de Dios. No, están recogiendo lo que sembraron ellos, lo que eligieron. Porque nunca el diablo tiene la capacidad, nunca el diablo tiene la capacidad de hacer bien. Él no tiene la capacidad de hacer bien. En lo más mínimo. Dios es el que hace el bien. El diablo únicamente puede robar, matar y destruir. Y le damos gracias a Dios. Escoja usted, amado amigo, hermano. Y hay tiempo para esto. Y gloria a Dios. Con esta reflexión, muchas personas están escogiendo a Dios. Y gloria a Dios por eso. Y le pedimos a Dios, le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a escoger. Y así nuestro entendimiento es abierto. Si usted obedece a lo que Dios está hablando, el entendimiento es abierto. Pero si usted sigue en desobediencia, sigue este entendimiento bloqueado. Y no va a ningún lugar bueno. Siempre va a ir de problema en problema. De crisis en crisis. Nunca va a pasar la crisis. Para nosotros, a veces atravesamos crisis. Pero tenemos la esperanza de que estamos viendo victoria tras victoria. Y todas estas cosas hemos visto la gloria de Dios. Y le damos gracias a Dios por eso. Alabado sea el Señor. Y gracias, Padre Celestial. Aleluya. Amén y amén.